Bendiciones. Es una alegría el poder estar aquí de nuevo. Hoy día viernes cabalístico para muchos, día 13, pero para nosotros día de bendición. Si fuéramos bíblicos diríamos el día 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoy es el día sexto, según el conteo antiguamente bíblico, como lo hacían los hebreos antes. Que Dios bendiga a Israel, bendito Israel por sus cuatro costados. Estamos muy contentos de estar esta noche aquí, como le repito. Estamos transmitiendo desde el valle de la bendita, de la agraciada, de la bella ciudad de Phoenix, ciudad pacífica, ciudad turística, ciudad bendecida por Dios, donde vivimos nosotros, hijos de Dios, que se extiende de aquí hasta la ciudad de Tucson, donde hay un valiente allá, el pastor Ángel Morfín, y aquí estamos nosotros, aquí en este valle, precisamente en la ciudad de Glendale. Sí. Una palabra de oración para bendecir y pedir la guianza del Señor. Sí, nosotros creemos mucho en la oración, pues sin ella no podríamos vivir. Es la comunicación de nuestro Padre y nosotros, usted que me oye aquí en la tierra. Sí. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor. Te bendecimos y te suplicamos, Padre, que en este momento, Señor bendito, yo dispongo mi mente, Señor, todo mi ser, y reprendo, Señor, en tu nombre, ato y ligo todo espíritu de contrariedad y todo aquello que estorbe la mente de los que están escuchando, Padre, de los que habrán, Señor amado, de venir con alegría ante ti, Señor, y que puedan ser también edificados, y los que puedan ser alcanzados con esta palabra desde esta tribuna del aire, Padre, que sean bendecidos, que sean, Señor amado, sus vidas prosperadas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendecimos tu palabra, en el nombre de Jesús de nuevo. Amén. Amén. Gracias, Señor. He tenido algunas divergencias conmigo mismo con respecto al pensamiento, pues vienen varias cosas al mismo tiempo. Es evidente, lógico que uno tiene una preparación antes de venir acá, que tiene uno un repaso, que tiende uno a tomar nota de observaciones que pueden ayudarnos en la explicación de la palabra. Sin embargo, ningún recurso será suficientemente útil para que nosotros en realidad conformemos lo que es el pensamiento de Dios genuino, que le demos forma al pensar de Dios, al pensamiento de Dios, quiero decir, y que es el que nos ayuda en nuestro diario vivir, que nosotros podamos ser edificados, pero confiando no en nuestras propias habilidades ni en nuestras propias virtudes, porque no somos abundantes, no somos prolijos en ellas. Queremos, sí, hacer nuestro mejor esfuerzo como lo hemos hecho desde un principio. Ese es precisamente uno de los propósitos de estar saliendo por estos medios, tomando ventaja de ellos, medios los cuales no nos cansamos de bendecir, porque nos han ayudado a conectarnos con los que están en casa, con los que nos reuníamos anteriormente, y que pronto lo estaremos haciendo de nuevo con el favor de Dios. Creemos en los tiempos de Dios y que los medios aquí en esta tierra, en esta ciudad, nos permitan. Sí, entonces quisiera decirle, le estaba diciendo que ningún recurso humano nos va a ayudar a poder edificar a los que están oyendo. No, pero sí sabemos que tenemos que tener
alguna preocupación personal por traer algo que edifique. Vuelvo con la edificación. Y es que yo considero que ese es el propósito primordial de la palabra de Dios. Entonces, le digo esto porque uno siempre está al pendiente, como dice mi esposa, Micaela, al pendiente de todas las cosas. Está uno con sus sentidos todos abusados, así como erizo, tratando de captar, tratando de percibir cuál es el consejo para el día, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor quiere transmitir a su pueblo, ¿verdad? Yo admiro sinceramente a aquellas personas que tienen una facilidad con lo que es el diseño en la palabra, en un sermón y todo eso, sí, lo admiro. Y lo que me pregunto es cómo le hacen, porque ya tienen a veces los sermones de todo el mes. Y bueno, como que se le coarta un poco, por decirlo así, la intervención divina del Espíritu Santo, porque si yo ya tengo mi sermón para el domingo, y digamos hoy es martes, yo ya tengo mi sermón diseñado para el domingo, pues si el Espíritu Santo quiere hablarle al pueblo de alguna manera especial, como Él sabe hacerlo, ya no podría hacerlo porque yo ya tengo mi sermón, ya está preparado, ya está diseñado, ya no lo puedo cambiar, ya no. Entonces me ha costado bastante a ese respecto. Perdone que le esté explicando esto, pero esto lo digo no para vanagloria, sino que para mostrar mi dependencia total de lo que es el Señor en lo que respecta al diseño de la palabra, a la predicación en sí, porque creo que la palabra de Dios es edificante. Creo que la palabra de Dios es lo que la Biblia dice, que la palabra de Dios es como martillo, es como espada, es miel, es pan, en fin, tiene tantas características y todas son muy especiales, algo así como los nombres de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero baste pues esto para decir esto de que la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir, para edificar, para derrumbar, para derribar, para edificar y bueno, es hermosa, se penetra y llega al pensamiento del hombre y pasa todo su ser hasta llegar al hueso, dice, y luego entra, penetra hasta el tuétano y discierne. Mire qué maravilloso eso. ¿Qué otro instrumento, qué otro bien tenemos nosotros como la palabra de Dios que hace semejante obra? Y no solo eso, sino que es la palabra de Dios como una doncella de la gracia, como se nos ha enseñado, como una doncella de la gracia que va y hace la labor para lo cual el Padre la envía y luego regresa otra vez al que la envió para ver el resultado de cómo la recibieron o cómo la rechazamos, en fin, todo eso. Qué importante. Bien, dicho esto, ya ocupé 5, 6, 7 minutos. Quisiera dar inicio a un pensamiento que vino y que en realidad me confrontó. Estaba pensando en el Salmo 51, donde aquel varón precioso que tuvo a bien arrepentirse como debe de hacerlo todo hijo de Dios que comete un pecado, que comete un error, como toda hija de Dios que por alguna razón cometió una transgresión, pero que se detuvo ahí y que está pensando volver, pero que a veces las circunstancias, hay un entremedio ahí que dificulta en realidad volver. Y nosotros los ministros, los supuestos ministros, que en vez de ayudar a la oveja cuando quiere regresar, lo que hacemos es cerrarle la puerta, decirle, no, con usted no puedo trabajar porque usted anda haciendo esto y el otro. Le cerramos la puerta,
Entonces, Dios tenga a bien abrirnos esta cosa para poder entender que nosotros fuimos enviados a edificar, no a juzgar ni a hacer retroceder a nadie, que nos libre el Señor de semejante cosa. Entonces, este varón bendito en el Salmo 51, venía un verso a mi mente que decía que un espíritu noble me sustente, porque él decía, no alejes de mí tu salvación, y un espíritu sano, noble, dice, me sustente. Estaba pensando en eso y dije, ¿cómo será en realidad la situación, el estar, el lugar de una persona que está pendiente de sí mismo en lo que respecta al Señor? Yo considero que no debe de haber otro pensamiento, no voy a decir noble, pero ecuánime en lo que respecta al Señor. En pensar cómo está mi alma, cómo está mi alma, cómo está mi espíritu, cómo está mi ser, cómo está mi tabernáculo, cómo está mi templo. Porque ahora, a la luz de todo lo que está sucediendo y de lo cual ninguno de nosotros es extraño, porque todos de una o de otra manera hemos sido afectados. Si no hemos sido contagiados, Dios ha tenido misericordia por alguna razón y otros han sufrido el contagio, pero Dios bendito que es grande en misericordia los ha levantado. Eso es precioso, es maravilloso. Por lo tanto, sea por una o por otra, hay que dar gracias a Dios en todo. Entonces, no estamos ajenos a todo lo que está sucediendo. Pero hay una característica muy especial en aquellos que se han acercado a Dios, aquellos que han oído la voz de Dios, aquellos a quienes Dios se desapareció prácticamente y que cambió el rumbo de sus vidas. Esas personas, aunque están en medio del vaivén, aunque están en medio de cualquier situación, tienen una esperanza, tienen algo adicional que no tiene el hombre común. Entonces, meditando en estas cosas y viendo lo que está pasando, porque no somos ajenos, repito, no significa que porque yo profeso la fe, que yo quiero obedecer a Dios y en fin, buscar todo lo que es celestial aquí, en este tiempo, y ahora, bien dicho está, no me hace a mí inmune a todo el sistema que envuelve este mundo. No hay uno de nosotros que esté fuera del alcance de las circunstancias. Y usted que me está oyendo quizá habrá sido afectado con la escasez. Duele a veces el corazón, duele como humano ver el sufrimiento de otros en su carestía. En realidad nosotros somos vulnerables, pero eso no nos hace a nosotros libres de culpa, libres de sucesos que vienen a afectar nuestra vida. Uno de ellos, por ejemplo, es el detenerme en el caminar del Señor. Amén de todo esto está además la mala instrucción. Yo no soy dado al jolgorio, a la presunción, pero en realidad yo noto, y es evidente, ahora se ha hecho más evidente con esta situación, con esta enfermedad que ha venido, llámese como se llame, sea natural o creado, ¿sabes? Pero se ha hecho más evidente la escasez de conocimiento, la escasez
de la práctica de la palabra por ignorar la escritura en sí mismo. He platicado con algunas personas que uno se queda asombrado al ver que desconocen muchas cosas. Y cuando uno habla de algo, dicen, ¿y eso qué es? Y en realidad no es para presunción, pero es menester que nosotros, los que hemos oído, los que hemos creído, los que estamos en el camino del Señor, nos dediquemos a la búsqueda, porque el Señor dice claramente que para los hijos es el pan, para los hijos es el pan, hablando de la palabra, hablando de la liberación, para los hijos es el pan. Entonces, le voy a externar lo que he visto. Tengo a bien, como todos los que me están oyendo, poder ver y analizar, incluso juzgar el tiempo que estamos viviendo. Y en consecuencia al hombre que está en este tiempo actual. Y fíjese que viendo estas cosas, vinieron a mi mente cosas muy lindas que me sacudieron un día de estos, en mi estudio, en mi meditación en la palabra. Y es que vi el hombre de hoy en día. Segunda de Timoteo o tercera de Timoteo, Pablo le dice a aquel prosélito, aquel su discípulo precioso, en el capítulo, me recuerdo, 3 de segunda de Timoteo. No sé si sí sé que lo tengo aquí, pero tengo algunas otras cosas más. Lo voy a ver bien, pero mejor lo voy a leer acá. Segunda de Timoteo, y en el capítulo 3, Pablo le hace una advertencia seria, una advertencia muy cargada de responsabilidad a aquel joven llamado Timoteo. Le dice, déjenme ver, en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 1, le dice, esto también espero que sepas, que en los postreros días, habla de los postreros días, hace 2000 años estaba hablando Pablo de eso. Y somos nosotros a quienes esos días le han acaecido, le han sucedido. Recuerde bien que la Escritura dice que profetas y reyes desearon ver lo que nosotros hoy vemos y oímos, pero no pudieron. Pero nosotros lo estamos viendo y lo estamos oyendo. Entonces, le dice Pablo en ese tiempo a ese jovencito a quien amó tanto y lo engendró en el Evangelio. Esto también quiero que sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos siempre han habido, pero no con el crecimiento de la maldad. Sabemos bien que la maldad, lo que ha ido sucediendo con ella, es que de día en día ha ido emergiendo más y más y haciéndose manifiesto de la manera más alevosa, de la manera más descarada. Y desafortunadamente usa hombres de carne y hueso. Cuando digo hombres de carne y hueso, hombres, me refiero a ambos. La Biblia dice los hombres de este tiempo. Habla de hombre y de mujer. Dios no hace distinción de género. Él habla de hombre y de mujer. Porque ambos tenemos entrada hoy al lugar santísimo. Aleluya. Ya en este nuevo sacerdocio ya no hay hombre ni mujer, específicamente hablando de género, delante de Dios, sino que los dos tenemos entrada al lugar santísimo. Ahí donde la presencia de Dios está. Sigue siendo real, está vigente su presencia en el lugar santísimo. Entonces, Pablo le dice, van a haber tiempos peligrosos, y luego le desglosa en el verso 2 que van a haber hombres amadores de sí mismos. Van a ser, dice, avaros, van a ser vanagloriosos,
Van a ser soberbios. Ay, hermano. Detractores. Desobedientes a los padres. Ingratos. Sin santidad. Sin afecto. Desleales. Calumniadores. Destemplados. Crueles. Aborrecedores de lo bueno. Traidores. Arrebatados. Hinchados. Amadores de los deleites más que de Dios. Aquí está hablando del hombre común, según dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 dice que el hombre de la tierra, conforme al Adán del huerto, es terrenal, porque el primer Adán allá fue hecho alma viviente, almático, ánima. Así fue hecho. Sí, pero dice la Biblia, el postrer Adán, el último, espíritu, fue hecho espíritu vivificante. Entonces, mire, ahorita le voy a explicar otras cosas, es que mi cabeza está dando vueltas por todos lados. Todos estos, diríamos, epítetos, nombres que se dan, que son características del hombre que puebla este mundo hoy en día, nos hacen ver que nosotros no debemos de sorprendernos al ver lo que está sucediendo. No estoy hablando de un plano en realidad específico, ni económico, ni político, ni militar, ni religioso. Estoy hablando en general. No debe de sorprendernos la actitud del hombre común. Cuando digo común, era como nosotros éramos antes. Perdón. Nosotros éramos hombres comunes, dice la palabra. O sea, estábamos alejados de Dios, ajenos a los pactos. Entonces, cuando estábamos así, la palabra de Dios nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjese, es decir, yo andaba caminando, pero andaba arrastrando un muerto. Yo vivía jalando un muerto. Hasta que vine a conocer al Señor, encontré la vida. Entonces pasé, dice la palabra de Dios, de muerte a vida. En Jesús está la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. Tiene que tener otra cosa. Entonces, así estábamos nosotros. Entonces, estas personas, estos personajes que nombré aquí, que no lo voy a leer otra vez porque da pena, una y dos, que no tengo mucho tiempo. Fíjese que cuando uno contempla el mundo actual y su entorno, dice uno, ese es el hombre natural, el que la Biblia llama el hombre animal, que no tiene, no quiere, no conoce, no sabe quién es Dios, su Dios. No, vive sin ley. Fíjese, pero le leí hasta el verso 4, donde dice traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, más que de Dios. Pero el verso 5 dice, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita, no te relaciones con ellos. Bueno, del 1 al 3, al 4, nos está hablando, entiendo, del hombre común. Pero el hombre común no tiene piedad, no la conoce. Pero hay un ente en el número 5 donde dice que él conoce la piedad. Este es otro. Este está dentro de la llamada iglesia, el salón, el lugar donde se reúne la gente. Porta Biblia. Alaba a Dios. Va a la iglesia. Se sienta, escucha, se duerme. Ahí está. Pero no pone atención ni retiene. Entonces, es evidente, es lógico que la palabra no puede hacer ninguna obra en la vida de él. Y por lo tanto, su accionar fuera de la iglesia, en su vida normal, es igual que todos los demás. A ellos, a ese personaje
que gracias a Dios, no sé quiénes son ni me interesa, no estoy para señalar, estoy para declarar la palabra. Dice el Señor, les recalca que tienen apariencia de piedad. Dios mío, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Quisiera abundar en esto, pero no quiero que el tiempo se me vaya porque tengo en mi corazón el poder compartir estas cosas con usted. Porque 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y en el verso 3 nos habla ahí no solo de un advenimiento. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 3. Habla el verso 1 acerca de la venida del Señor. Verso 2 dice que no se muevan de lo que han creído. Verso 3, que nadie los engañe. Porque en ninguna manera, porque no vendrá, lo que va a venir no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste, esto es lo que quiero platicar. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, aquí saqué algunas cosas. No vendrá sin que antes venga, fíjese, ese acontecimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, verso 1. Eso no va a venir sin que antes venga lo que da la Escritura en llamar la apostasía. Y antes de la apostasía también debe de venir, o juntamente con la apostasía, la manifestación de un hombre que en la Biblia le llama el hombre de maldad, el hombre de pecado, le llama el hombre de anarquía, anárquico, le llama el hombre de pecado, le llama el hijo de perdición, le llama el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Entonces, aunque somos iglesia, aunque somos salvos por lo menos, pero bendito sea el Señor, es la puerta de entrada a la gloria aquí en la tierra. Sí, que nadie espere ir al cielo a recibir al Señor, que nadie espere ir al cielo para ver la gloria de Dios, que nadie espere ir al cielo para conocer en profundidad a ese Dios maravilloso que se ha revelado a nuestras vidas, que nos ha cambiado, que nos está transformando. Aleluya, gloria a Dios. Usted que está en casa, gócese y dé gracias a Dios porque usted ya no es lo que antes era. Usted ahora es una persona diferente con una mente que está empezando a pensar de manera diferente. Porque el hombre nuevo, que la Biblia le llama, es aquel cuya mente está siendo transformada, está siendo cambiada todos los días, cada momento. Por eso es que hay que permanecer en la palabra. Pero si yo permanezco en la palabra, en la Biblia, o como evangélico nada más cada vez que voy al culto, entonces estoy sencillamente teniendo una apariencia de piedad porque no estoy cumpliendo en realidad lo que la palabra de Dios me demanda. Bueno, entonces este hombre de pecado, a quien la Escritura llama por naturaleza así, destructor. Ese es el hombre común que estamos viendo hoy en día. Ese es el que la palabra de Dios nos dice que habría de venir. Le voy a decir algo, porque quiero ser claro en esto. 2 Tesalonicenses 2:3. Ese es el verso donde estoy enfocado ahorita. Fíjese que se nos ha enseñado que el hombre de maldad que va a venir es el anticristo. Es el hombre ya predestinado, ya preordenado, que ya está avisado por siglos que habría de venir. Y sí, es cierto. Pero de la misma manera en que cuando se envía, va a ir a alguien a algún lugar y envía representantes antes, eso lo hacía el Señor Jesús. Iba a algún lugar, o Pablo también lo hacía, mandaban a alguien antes
para que fuera a preparar el camino. Y cuando llegaba el Señor, por ejemplo, el Señor le pregunta a los discípulos, ¿y dónde tomaremos la Santa Cena? Le dice, la cena, le dicen ellos, la cena pascual. Le dice el Señor, vayan a tal lugar, hagan tal cosa, pregunten con tal hombre y tal, y le dice, ahí arreglan todo. Él los envió. Cuando Él llegó ya estaba todo preparado. Entonces, de la misma manera se ve en este punto referente a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, porque dice que no vendrá sin que antes venga el hombre de maldad. Dice el hombre destructor por naturaleza, el hombre anárquico, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todos esos nombres, todas esas alusiones son de una sola persona, y de quien está hablando es del hombre que puebla esta sociedad hoy en día. Estamos viviendo, usted no me lo va a negar, que estamos viviendo uno de los tiempos en los cuales el hombre actual ha perdido todo sentido, de toda orientación noble, ha perdido sus principios, si alguna vez los tuvo, ha dejado, hermano, la vergüenza. Se ha tornado en un hombre inmoral, y no estoy condenando, estoy leyendo la palabra de Dios. Se ha tornado en un ente irrespetuoso. Dice que así es un hombre desleal. Es un hombre desleal, es un hombre que se opone a todo lo bueno. Es un hombre que busca solo lo malo. Nosotros vemos, me parece que en Génesis 6, cuando el Señor Jesucristo viene, el Padre, Jehová bendito, en ese momento está actuando como el Padre, y viene y dice, y vio que la maldad de los hombres era de continuo el mal, que todo pensamiento era solo para el mal, solo para el mal. Y nosotros estamos viendo un símil, una copia al carbón de lo que en ese tiempo pasó y que hoy en día está sucediendo también. Y esto no solamente viene a suceder porque sí, sino que también es como un reloj que nos viene a decir el tiempo, la hora en el programa de Dios, para que nosotros no nos durmamos, para que nosotros no estemos desprevenidos, para que nosotros no estemos, hermano, a mansalva, ni estemos, hermano, como todo el mundo, que no tiene esperanza, como aquellos que es triste, la verdad es triste. Conocer personas que dicen conocer a Dios, pero no tienen un principio de esperanza, no tienen un norte. No puede ser la iglesia de Jesucristo. No es como ovejas sin pastor. No. Dios ha levantado ministros hoy en día que tienen la cepa del Hijo de Dios, que han sido y están siendo tallados a la semejanza del Hijo de Dios. Mire qué hermoso todo esto. Es aquí en este punto, hermano bendito, donde mi mente, mi corazón, mi pensamiento empezó a consternarse, porque vi la llegada de dos hombres a este mundo. Uno es el hombre de maldad y el otro es el Hijo de Dios. Se encuentran los dos en este tiempo y a través de todo el relato bíblico. Viene el Hijo de Dios hace 2000 años y lo que hace es encarnar, es decir, se mete en un cuerpo como el mío para venir a enseñarnos cómo se debe de vivir, porque vivir no es como el mundo le llama vivir, porque el hombre actual es un hombre dado al consumo, es un hombre dependiente de todas las cosas que le rodean. Es un hombre que incluso, hermano, es una vergüenza, es una tristeza ver al humano acarreando, hermano, a esos carritos de mercado llenos de papel toilet, de rollos. ¿Por qué? Porque tiene miedo que algo va a pasar y dicen y se llevan todo el frijol de la tienda y ahí que los demás que se los come el gato. Esas son las preocupaciones del hombre común.
Esas son las preocupaciones del hombre que no tiene a Dios en su noticia. Pero vino un día un hombre llamado Jesús, que dijo ser el Hijo de Dios, y lo es. Y vino a mostrarnos cómo se vive. El hecho de que Jesús se encarnó fue prácticamente para enseñarnos cómo se debe de vivir, cuál debe ser nuestra prioridad en la vida. Él fue el que dijo: no trabajen por el pan, no trabajen por las cosas que perecen, preocúpense de las cosas que permanecen. Oh, bendito ser que vino a esta tierra, que tuvo a bien dejar su divinidad, quitarse su gloria momentáneamente por 30 y pico de años, a un tiempo de hombre, y venir a esta tierra a enseñarnos a vivir. Él es nuestra esperanza. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo más bello. Es Dios caminando aquí en la tierra. Es evidente que Él no apeló a la santidad en poderes, en todo. No, no, no. Él se hizo como uno de nosotros. Con la diferencia. Y este es el misterio, que Él jamás pecó. Jamás pecó. Oiga, oiga, oiga. Habiendo podido pecar, se mantuvo firme, limpio. ¡Qué hermosura! ¡Qué ejemplo! Pilato dice de él, cuando lo está juzgando, y al final dice: he ahí el hombre. En otras palabras, está diciendo: no he visto a nadie como este. Este sí es hombre. Y él era el hombre. Él encarnó. Me recuerdo bien cuando el Dios Todopoderoso dice allá en el huerto: hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Y no ha terminado. No ha terminado con él. Estamos al punto, al filo de la eternidad. Note bien, hermano bendito que me está escuchando. Tenemos año 2020, calendario actual. Este no es el tiempo para nosotros, porque este calendario está fijado, está anclado en Belén cuando Jesús nace. Y le avientan 33 años de él, pero esos 33 años él vino a los judíos. Digo, a Israel. Para ellos vino. Pero una vez que él muere, dice: muerto el testador, el testamento entra en vigencia. A eso se le llama y se le conoce como el nuevo pacto. Ya no el pacto de Moisés, el de la ley. Ahora es el pacto de la gracia, firmado con la sangre bendita del Hijo de Dios. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso! A nosotros se nos dio sin querer, sin pedir, solo porque a Dios le dio el deseo de que nosotros naciésemos en este tiempo. ¿Considera usted, con lo que le estoy diciendo, que es cosa liviana vivir en este tiempo, y vivir por vivir, o vivir como viven los demás, o peor aún, tener un antifaz de evangélico o un antifaz de cristiano? Porque el cristiano y el evangélico usualmente van con la corriente del mundo. Alguien dijo: son ni fu ni fa, no se definen. Probablemente estas palabras a usted no le sienten bien. Usted dirá que yo estoy discriminando en lo absoluto. No, pero yo tengo que centrarme en la palabra de Dios. Juan capítulo 3 es mi bandera. Dice el Señor Jesús: si no naces de nuevo, le dijo a aquel varón llamado Nicodemo, si no naces de nuevo, no hay negocio. No le dijo: puede ser cristiano, puede ser evangélico. No, 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 no y no. Esos son motes, apodos que la tradición, que nuestros adversarios nos han dado y nos han manipulado. Sí, yo estoy incluso cambiando hasta las palabras de la Escritura. No me gusta que sois vosotros y como sabéis, y que digo yo, ese lenguaje lo conozco porque yo cuando era niño, yo era acólito, yo quería ser cura, yo quería ser como el cardenal, como monseñor.
Arellano. Yo quería ser como él. Decía, wow, yo quería ser. Era niño. Dios me tenía otro plan. Bendito sea el Señor. Yo me recuerdo, hay un pastor en Guatemala que se llama Héctor Nufio. Él estuvo un tiempo acá y él nos contó su testimonio y dice que él trabajó en el Navy. Y dice que era enviado a los mares, en aquellas grandes portahelicópteros, portaaviones. Ahí estaba él. Y dice que un día le habló el Señor, ahí en plena mar, en alta mar, en ese barco grandote. Él estaba sirviendo en el servicio aquí en Estados Unidos. Y el Señor le habló y le dijo, quiero que me sirvas, le dijo. Y él dice que se puso a llorar y dijo, Señor, ya no puedo, ya me casé. Lo que él no sabía era que ese era el estado perfecto. Dios bendiga, hermano Nufio. Pero entonces, tenemos nosotros que meditar en eso, porque en este tiempo hay dos tipos de hombres. Y perdón que diga tipos, porque en estos está el hombre, el llamado hombre nuevo. Pero el hombre nuevo no es el que va conforme la corriente del mundo. Vivimos en el mundo, pero no estamos sujetos a las cuestiones del mundo. Le leí 2 de Timoteo, capítulo 2, el 3 quiero decir. Perdón, es el número 2, en donde está el hombre de maldad que habría de venir y que ya está en este tiempo. Este es un llamado a todos aquellos que tenemos hijos. Y tal vez no tenemos hijos, pero tenemos nietos. Y aunque nuestros hijos ya no estén con nosotros porque ya crecieron, echaron raíz y se casaron y tienen su hogar, ninguno de nosotros está exento de responsabilidad en lo que respecta a ellos. Tenemos que seguir rogando a Dios por ellos, porque ya no tenemos un deber material con ellos, como lo hicimos antes. Pero ahora nuestro deber es moral. Tenemos que cuidar, velar por ellos, bendecirlos, cubrirlos. Porque la palabra de Dios dice, porque antes tus hijos eran inmundos, pero ahora en Cristo tus hijos son santos. ¿Por qué? Porque tú te consagras y tus hijos Dios los toma como santos. Esto es precioso. Entonces, siendo nosotros así, somos como luminarias, por lo menos debemos de intentar serlo hasta llegar a serlo. En medio de una generación torcida, dice la palabra de Dios, y perversa. Yo le voy a contar algo al respecto de esto que le acabo de decir. Y esto me sucedió a mí, no me da vergüenza contarlo, y bendigo a Dios porque me está hablando a través de esas cosas. Mateo 24, capítulo 2, 24, verso 12, dice la palabra de Dios que a causa de la maldad imperante del hombre malo y todo lo que se está viendo, dice que el amor de muchos se va a enfriar. Notemos bien cómo la palabra es específica. Habla de un enfriamiento de amor. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien que conoce a Dios. Usted le puede perder, como dijo nuestro hermano el pastor Alberto Wiesel, usted le puede perder el gusto al guaro, usted le puede perder el gusto a las mujeres, al adulterio, le puede perder el gusto al billar, al fútbol, a lo que sea, al cigarro, a la marihuana, a todo, a lo que usted quiera. Pero si usted le pierde el gusto al evangelio, yo no sé qué va a hacer de su vida. No lo sé. Ahora le cuento lo que me sucedió. Esto lo prediqué el martes precisamente. Y qué cosa más linda, porque no hay nada tan hermoso como que el Espíritu Santo de Dios venga y te traiga reflexiones a tu mente, a tu corazón y te diga, estás haciendo mal o vas por acá, eso no está bien. Porque si no, estamos esperando nada más que nos den el mensaje del domingo y ya estuvo. ¿Y qué tal si el mensaje del domingo el pastor tiene la cachucha al revés y me va a dar su opinión, sus conceptos humanos? Yo tengo no solamente que oír, tengo que discernir la palabra de Dios.
Y notemos bien que una de las cosas que Dios nos incita a pedirle a Él es que nos dé discernimiento. La iglesia que no tiene discernimiento, dice la palabra de Dios, porque no tuvo discernimiento, el pueblo fue llevado cautivo. Voy entonces con lo que me sucedió. Mateo 24:12. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:12 que a causa del aumento, el incremento de la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Esto me ha traído a mí en vilo, me ha traído preocupado. ¿Por qué se va a enfriar el amor de las ovejas? ¿Por qué? Entonces me di cuenta de algo. Y tengo que hacer uso de esto que le voy a decir. Estamos siendo testigos ahorita de una elección para un gobernante. Se han sacado diferentes características de cada uno y se han exhibido. Y la cuestión es de que de tanto escuchar, uno toma partido. Diga que sí o diga que no. Uno simpatiza y dice, este está malo, este está bueno. Y termina uno señalando. Y mire, con mucha pena se lo tengo que contar. Para usted que yo tengo el privilegio de pastorearlo, usted dirá, oh, miren al pastor. Pero a usted también le suceden estas cosas y gloria a Dios por ello, para que nosotros enmendemos nuestra vida. Yo tomé simpatía por uno y cuando miraba al otro decía yo, no, ese no es bueno, pero no solamente decía ese no es bueno, decía otras cosas, no vulgares o malas, no, pero cosas que no son propias, porque Dios no me trajo aquí a este mundo para eso. Entonces, cuando yo estaba diciendo, señalando, este es bueno, aquel es malo, ese y va a señalar, vino una aprensión a mi mente y me dijo, ¿y quién te puso a ti por juez? Me quedé pensando y dije, nadie. Volvió aquella voz que nosotros acallamos dentro de nosotros mismos. Esa voz de la conciencia que nos dice, estás haciendo mal. Que está ahí, tic, 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 tic. ¿O acaso usted cuando se roba un chicle en el Fry's o su niño o alguien no se pone nervioso? Y es un chicle. No se pone nervioso, se le ponen los cachetes rojos, qué bonito. Pero hay acusación interna. Y así me dijo, ¿quién te puso a ti por juez? Una, no te puse a juzgar al mundo. Otra, yo no quiero, me dijo, la muerte del pecador. Yo lo que busco es que se salven. Entonces empecé a entender algo que debía de haber entendido hace muchos años. Que yo no estoy aquí para ir con la corriente del mundo. Yo no estoy aquí para tener el mismo criterio que tiene el mundo. Éxodo capítulo 20, dice la palabra de Dios, no te unas con el gentil en su litigio. No te unas con el que está haciendo manifestaciones. No te unas con aquel que tiene ideas en contra de uno, a favor de uno y en contra del otro. Porque tú no estás para ser regidor del mundo, estás para predicar mi verdad, estás para dar ejemplo, estás para rogar por el pecador. Y en vez de abogar, te conviertes en acusador. Aquí termino de contarle lo que me sucedió. Y espero que usted que está oyendo en alguna ocasión reconozca cuando está actuando mal y diga en realidad Dios me está hablando. Bendita voz que viene del Espíritu de Dios a nuestras vidas y que nos corrige y nos dice estás haciendo mal. Dios nos puso para bendecir a los gobernantes, para las autoridades, para que haya paz, pero no nos llamó a señalar a nadie. Y le digo esto, y espero que sea de beneficio para los que están oyendo, porque termina uno en temores igual que el mundo. Ay, dicen que viene el COVID, ay, dicen que viene esto, y dicen que viene otro round, y dicen. ¿Por qué termina uno con temores? Porque uno cae en la vorágine, en ese tsunami que lleva el mundo. Ahí voy yo también. No, el Señor nos llamó para estar aparte, porque
le parezca a usted cierto o no, somos la esperanza de este mundo. Sí, Señor. En lo que respecta al hombre de este tiempo, entonces, vuelvo y termino para ir terminando con eso. Dice, ya le dije que en Juan capítulo 3 el Señor le dice a aquel hombre, tienes que nacer de nuevo. Esa es una. La otra, en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 17, el Señor, este versículo es hermosísimo, se lo voy a regalar a usted que me está oyendo. 2 de Timoteo 3, 17, mire qué precioso, qué precioso. Voy a leer con el contexto. 3:16, 2 de Timoteo 3:16 y 17. Dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. El verso 17 dice, para que el hombre de Dios, ¿quién está hablando aquí? Es Dios a través de la boca de su hijo, Pablo, el apóstol Pablo. Y él está diciendo que esto es para que el hombre de Dios, Dios reconoce que habemos hombres que le pertenecemos a Él en esta tierra. Sí, y usted que me está oyendo es uno de ellos. Mujer bendita, usted es uno de ellos, una de ellos. Somos una familia en Cristo, pero tenemos que despertar, tenemos que llamarle a la verdad, verdad, y a la mentira, mentira. Tenemos que pedirle a Dios que ilumine nuestro entendimiento para saber cómo conducirnos. Tengo deseo de contarle algo porque me mandaron la anécdota de un hombre que ahí está en Google, de un arzobispo que se rebeló contra el jerarca mayor de Roma, el César actual, el César moderno, Francisco. Y dice, se rebeló contra él porque él dice que él conoce todos los planes que hay en este presente para la vida del mundo y lo que van a hacer con sus diseños y esto y el otro, se hizo odiar. Pero el hombre pues está dando unas perspectivas claras y especialmente de dónde viene y quién es él. Es de ponerle atención, pero no para temblar, porque el hombre casi da la fecha en que empieza la gran tribulación. ¡Qué terrible! Entonces nosotros no podemos estar en esas, pero sí debemos de saber y entender que nosotros no vamos con el programa del mundo, sino que nosotros tenemos un gobierno diferente. Los hombres están escogiendo rey, su dirigente. Nosotros ya tenemos uno y con él nos basta. No solamente es nuestro dirigente, es nuestro rey, porque él dijo que venía a instituir un reino aquí en la tierra. Él es el que dijo, el Padre nuestro, hágase tu voluntad ahí en los cielos, aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. O sea, trae el reino de allá a acá. Esa es autoridad. ¡Qué precioso! Y dice aquí, para que el hombre de Dios, verso 17, sea perfecto. Mire, hay un perfeccionamiento en usted que me está oyendo. Sea perfectamente, enteramente instruido para toda buena obra. Y dice la palabra de Dios que Dios tenía obras que había preparado de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Este no es un plan humano, esto no es una alternativa de hombre, este no es un plan de escape para más o menos pasarla bien aquí en la tierra, sino para empezar a vivir desde ya la eternidad, aquí en la tierra. Para eso fuimos llamados. Qué precioso que hemos estado hablando de las vestiduras. Yo aprendí de las vestiduras con un maestro hace muchos años, pero qué precioso. Ahora a este tiempo he podido ver y entender, y en mi búsqueda también he encontrado que en realidad nosotros necesitamos estar vestidos de todas las vestiduras de Dios para nosotros. Romanos, lo leímos, no sé si es 3:17, no recuerdo la cita, perdónenme de ella, pero dice, vistan las armas de justicia. Es un vestido. Apocalipsis dice 22, me parece, dice que a su novia
Se le ha concedido que se vista a la iglesia, que se vista de lino fino. Fíjese que hay muchos que dicen que nos van a dar una corona al llegar al cielo. Mire, ¿para dónde me brinqué? Pero es bueno esto. Y yo he oído desde hace años, hermano, muchos años atrás, que me hagan bien mi corona, que me quede bien. Es simbólico, no está hablando de coronas literales. Pero fíjese que en Filipenses, creo que es el capítulo 3, el Señor, Pablo, el gran apóstol, dice, hermano, en una de sus epístolas a los Filipenses, dice él: ustedes son mi gozo y mi corona. What? Ustedes son mi gozo y mi corona. Oh, o sea que el que gana almas, bien dice la palabra, es sabio. Imagínese usted llegar al cielo y pedir una corona literalmente. Wow, no es así. Las coronas son las almas que se ganan aquí para llegar al cielo agradando al Señor. Oh, bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Romanos 5:12, del hombre malo al hombre nuevo, el hombre creado según Dios. Termino, no quería terminar, pero dice Primera de Corintios, capítulo 15, dice: Primera de Corintios, déjeme buscarlo aquí porque pensé que no traía aquí. 15:40 y tantos por ahí. Así dice: el primer hombre es de la tierra, terreno, y el segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terreno? Tales también los terrenos, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Mire, el 10:45, el 15:45, Primera de Corintios, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, estamos en la edificación del postrer Adán. Lo invito a que usted sea parte de ese Adán que Dios está construyendo. Espíritu vivificante. No se haga de la religión evangélica, no edifica. No. Qué triste, hermano. Yo soy pentecostal, yo soy metodista, yo soy del centroamericano, yo soy presbiteriano, yo soy. Hermano, cuando usted llegue a la gloria, espero que llegue, espero verlo allá, aleluya, tengo fe. Cuando usted llegue allá, usted no va a encontrar en el cielo una puerta donde diga: por aquí van a entrar los bautistas, por aquí. Bautistas, Bautists, this way. Metodistas, this way. Pentecostales, this way. En el cuerpo de Cristo no debe haber división. Los hombres hemos hecho división y hemos segregado las almas y hemos mal conducido. Somos, dice la palabra de Dios, el hombre nuevo. El hombre creado según Dios, no según el hombre. Por eso, cuidado a quién estás escuchando. Cuidado lo que estás reteniendo. Sí, el Señor le preguntó a Adán cuando lo encontró después de haber transgredido: ¿quién te enseñó? ¿Quién es el que te enseñó? ¿Quién te está enseñando? Nosotros no nos gloriamos, pero sí, ni tampoco nos jactamos, aunque sí es una alegría tener una autoridad sobre nuestra cabeza. Nosotros trabajamos con un apóstol en Guatemala, el apóstol Sergio Enríquez. Es un ministro de hace muchos años
que empezó trabajando con el apóstol Otoniel Ríos Paredes, hombre que hasta hoy en día son relevantes sus mensajes y de gran enseñanza. Los bendigo por estar escuchando. Los bendigo y ruego a Dios que su mente sea renovada cada día, porque a través del engendramiento de la palabra es que nuestra mente va a ir siendo renovada cada día, hasta llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto, a tener la plenitud, la mente de Cristo. Ahí tenemos que llegar, aquí en la tierra. No espere usted llegar al cielo para ser perfecto allá. No. Ni espere tampoco que allá lo van a ir a vestir. No. Sí, nos van a dar una vestidura final como la que tuvo José cuando llegó a Egipto. Va a ser la última vestidura. Y esa vestidura va a ser el cuerpo glorificado, como el que tenía Jesús cuando salió, cuando el Padre lo sacó de la tumba. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias por tener el privilegio de participar y de nuevamente bendecir estos medios, Señor, que nos traen, Señor, la oportunidad de llegar a tu pueblo. Bendigo a los que estuvieron oyendo y a aquellos que se acercarán, Señor bendito, que en vez de confusión encuentren dirección hacia ti, Dios de la gloria. Los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Este domingo tenemos nuestra... ¿Es Santa Cena este domingo? No, ok, el otro. Recién fue nuestra Santa Cena, pero la esperamos con ansias, con anhelo. Que Dios los bendiga. Este es su hermano y amigo Oscar Castillo, pastor de la Iglesia de Jesucristo. Yo soy la puerta, bajo la cobertura ministerial de los ministerios del apóstol Sergio Enríquez, ya dije, Eben Ezer en Guatemala. Hasta luego. Dios les bendiga.